Bienvenido al canal Gestión de Indicadores. Mi nombre es Oscar Alberto Gaviria Montoya y hoy estaremos viendo el principal elemento de diseño del indicador, el elemento definición de un indicador. Los elementos de diseño de un indicador son los siguientes: definición, el cual trataremos hoy; objetivo del indicador; niveles de referencia a ser utilizados; la responsabilidad o responsabilidades sobre el indicador; los puntos de lectura; la periodicidad; la representación gráfica y otros elementos específicos que surgen en algunos indicadores. Comencemos. La definición de un indicador debe tener por lo menos las siguientes partes: el nombre del indicador, la expresión matemática, el rango del indicador y las jerarquías. Es muy importante que hagamos una buena selección del nombre del indicador, porque es el nombre el que le permite a las personas saber qué estamos midiendo, sobre qué va el indicador. Dado que muchas veces el nombre es muy largo, se acostumbra a sacar una sigla. En los indicadores financieros es muy común. Por ejemplo, la TIR es la tasa interna de retorno. El ROI es el retorno sobre la inversión. El nombre o la sigla se conectan con la expresión matemática a través del signo igual. Esto cuando existe la expresión matemática. Más adelante veremos que en algunos casos muy especiales no tendremos expresión matemática. Se suelen cometer muchos errores en la selección del nombre del indicador. El más sencillo es colocar el nombre indicador cuando la expresión matemática dice totalmente lo contrario. Por ejemplo, si tenemos un indicador que llamamos cumplimiento de proveedores y en la expresión matemática estamos hablando del número de entregas a destiempo, en este caso ya no tendríamos un indicador de cumplimiento, sino un indicador de incumplimiento. Más complicado es cuando tenemos un indicador que llamamos índice de satisfacción de clientes y lo que tenemos es el número de quejas y reclamos. Si observamos bien, este indicador tiene el mismo problema del indicador anterior, porque el número de quejas y reclamos nos va a mostrar es la insatisfacción de los clientes. Pero más grave aún, no hay una relación directa entre el número de quejas y reclamos y la satisfacción de los clientes, porque esto en muchas ocasiones depende es de la calidad del sistema para recopilar esas quejas y reclamos. Hay empresas que no presentan quejas y reclamos, pero no es porque tengan una buena calidad del servicio o de su producto, sino que su sistema para recopilar estas quejas y reclamos es de muy mala calidad. La expresión matemática suele ser el principal elemento de diseño de un indicador, porque es aquí donde podemos ver la combinación de variables que nos permiten medir la circunstancia que pretendemos colocar bajo control. Cuando una expresión matemática tiene variables cuantitativas, puede ser del siguiente tipo: un valor absoluto, por ejemplo, la temperatura ambiente. También podría ser el número de estudiantes en un seminario. Podemos tener una expresión un poco más compleja, una razón, por ejemplo, 1.4 televisores por cada familia. Obsérvese que en la razón tenemos variables distintas en el numerador y en el denominador. En una tasa, por ejemplo, mortalidad, 2 muertes por cada 100.000 habitantes, solemos tener las mismas variables. Si bien aquí aparecen muertes sobre habitantes, es lo mismo, porque los muertos son habitantes. Es muy común utilizar una proporción o un porcentaje. Digamos que es el indicador más común. En este caso estamos hablando que el 82% de los estudiantes ganan el examen. También podemos tener una variación, cuando mostramos cómo cambia una variable entre dos periodos. Por ejemplo, incremento en las ventas del 20% en el último mes. También podemos tener unas expresiones un poco más complejas. Una suma de atributos ponderados, por ejemplo, en el índice de satisfacción de clientes que solemos utilizar, tenemos que es igual a x1 más bx2 hasta más mxn. Si bien estos son los tipos de expresiones matemáticas más comunes, cuando tenemos variables cuantitativas,
Resulta que la expresión matemática puede adoptar cualquier tipo de ecuación. Por ejemplo, en el índice de masa corporal tenemos el peso medido en kilogramos dividido por la estatura medido en metros al cuadrado. Obsérvese que aquí el denominador está elevado al cuadrado. De hecho, puede ser mucha más compleja la ecuación matemática que estemos utilizando. Sin embargo, cuando las variables son cualitativas, la expresión matemática no corresponde a una ecuación. Podremos tener una estimación sobre una escala de valor. En el ejemplo, un catador trata de determinar cuál es la acidez de un café. En este caso, él va a una tabla e indica en un valor lo que él acaba de percibir. Mire que no hay una ecuación a resolver para poder obtener el resultado. También podemos tener la necesidad de transformar una expresión cualitativa. Variables tales como excelente, bueno, aceptable, insuficiente, típico de la evaluación de los servicios, lo debemos transformar en un valor cuantitativo. En el ejemplo vemos que el 87.3% de los clientes están satisfechos. Sin embargo, los datos son tomados de variables cualitativas. No es común tener en cuenta el rango del indicador dentro del diseño del mismo. Sin embargo, este elemento es muy importante a la hora de establecer si hemos cometido algún tipo de error. Por ejemplo, si tenemos el indicador rentabilidad, cuya expresión matemática es ventas menos costos dividido por costos, el rango del indicador estará entre -1 e infinito. Esto significa que cualquier valor menor de -1, por ejemplo -5, sea un error en el diseño del indicador o en la toma de los datos. ¿Cómo lograr establecer el rango del indicador? Una forma sencilla es volver una de las variables 0 y ver cuál es el resultado de la expresión matemática. Las jerarquías son otro elemento a tener en cuenta en el diseño del indicador. En este caso, para crecimiento de las ventas en un año, podemos tener resultados para la ciudad, para el país, para el continente y para el mundo. Por supuesto, estaremos hablando de jerarquías por geografía. No solamente existe jerarquía por geografía, es mucho más común tener jerarquía de tiempo. Por ejemplo, para el indicador quejas recibidas por periodo, podemos tener un resultado para un día, un resultado para la semana, un resultado para el mes y un resultado para todo el trimestre. Veamos un ejemplo del elemento de definición de un indicador. En esta ocasión he escogido el indicador índice de utilización de equipos, muy utilizado en mantenimiento. La sigla de este indicador es IUE. Esta es la expresión matemática. Es posible que en un principio te parezca compleja, sin embargo vamos a ver que no es así. Te comento que este indicador lo volveremos a ver más adelante en un ejemplo completo cuando ya tengamos los otros elementos en la definición de un indicador. Veamos qué tenemos en esa expresión matemática. Si te das cuenta, la expresión matemática no es sino la sumatoria de una serie de divisiones y todo dividido por n. En este caso n es un número entero. Veamos qué hay en el numerador de cada una de esas divisiones. El primer elemento que tenemos es TC, que es el tiempo calendario para cada uno de los equipos, es el tiempo total. Si tú vas a evaluar una semana en horas, vas a tener que el tiempo total para todos los equipos es igual a 168 horas, porque es básicamente 24 por 7 da 168. El segundo elemento que tenemos es TIO, que es el tiempo de inactividad del equipo por motivos organizacionales. Por ejemplo, si esta empresa que estamos mencionando no trabaja los días domingos, tenemos que el TIO para todos los equipos será de 24. ¿Por qué 24? Porque es un día completo que no está siendo utilizado el equipo. También tenemos TMP para cada uno de los equipos. En este caso es el tiempo de mantenimiento programado para cada uno de ellos. Este tiempo puede ser tan corto como media hora para hacer la limpieza una vez a la semana al equipo, o puede ser una revisión más completa que se necesite en 2 o 3 horas programadas. Tenemos el TA, que es el tiempo de parada por avería del equipo. Este tiempo, como te podrás imaginar, no será programado. Es el resultado
de las averías que ocurran durante la semana. Puede ser tan corto como 10 minutos para cambiar un fusible en un equipo o tan largo como 3 o 4 días porque tenemos que reparar un motor. Y por último, tenemos N, que es el número de equipos productivos. Para este indicador tendremos un rango que está entre 0 y 1. Ningún resultado por debajo de 0, o sea, un resultado negativo, o un resultado por encima de 1, será válido. ¿Por qué? Si mira la expresión matemática, puede ocurrir que en una semana la compañía tome la decisión de no hacer mantenimiento preventivo y de pura suerte no se presente ninguna avería, tendremos que el numerador y el denominador sean exactamente iguales, por lo tanto, el resultado del indicador será 1. Sin embargo, puede darse por algún tipo de catástrofe que ninguno de los equipos trabajen durante toda la semana. Por lo tanto, el numerador será 0 y el resultado del indicador será 0. También para este indicador podemos tener jerarquías. Podríamos tener jerarquías de tiempo. Este indicador lo podemos medir semanal, como ya lo planteamos, mensual y anual. Será el mismo indicador, pero cambia la jerarquía. O podemos tener jerarquías por geografía. Es posible que el indicador solamente esté para una sede, pero podría ser para todas las sedes de un país o para todas las sedes de un continente. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que te estemos informando cada vez que subamos un nuevo contenido. Te doy mil y mil gracias por tu atención. Hasta pronto.